immigrants. They're not supposed to be here. En la intervención más larga registrada ante el Congreso, el presidente Donald Trump volvió a colocar la migración en el centro de su mensaje, con afirmaciones que contrastan con registros oficiales y datos de su propio gobierno. Durante el discurso del Estado de la Unión, sostuvo que el fraude, por ejemplo, electoral por parte de los migrantes es generalizado, pese a que investigaciones estatales y federales han documentado apenas decenas de casos en varias décadas. Además, acusó a miembros de la comunidad somalí en Minnesota de desviar $19,000 millones sin que existan procesos judiciales ni auditorías públicas que respalden esa cifra. Asimismo, atribuyó, por ejemplo, el asesinato de Irina Karutska a un migrante que había entrado supuestamente por fronteras abiertas, aunque registros locales confirmaron que el acusado, de Carlos Brown, era ciudadano estadounidense nacido en Carolina del Norte. Señaló que casi 12,000 inmigrantes, a quienes calificó, por cierto, como asesinos, ingresaron durante la administración anterior, pero datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indican que esa cifra corresponde a registros acumulados durante décadas. El presidente añadió que migrantes habían llegado desde prisiones e instituciones psiquiátricas sin presentar evidencia documental alguna que respaldaran esa afirmación. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Un jurado de investigación de Texas señaló que no presentará acusaciones por los disparos letales efectuados el año pasado por un agente federal de inmigración contra un joven estadounidense. Un caso que no solamente involucra la reputación moral de una agencia federal, sino cómo sus funcionarios han tratado de encubrir los informes divulgados para salvaguardar la imagen del gobierno republicano. Vamos a ver. En marzo de 2025, un joven de 23 años identificado como Rubén Ray Martínez fue abatido por agentes del ICE en el área de South Padre Island, Texas, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por American Oversight. El tiroteo no se reveló por cerca de un año. Sin embargo, constituye el tercer asesinato de un estadounidense por agentes federales desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los documentos indican que Martínez, trabajador de un almacén en Houston y sin antecedentes penales, fue acribillado en su vehículo por intentar evitar a unos agentes que le exigieron salir del automóvil en un operativo de tránsito junto a la policía de South Padre Island. El joven había intentado evitar a oficiales federales de una unidad del ICE en Harlingen, Texas, pero en su intento, un oficial le disparó en múltiples ocasiones luego de que Rubén arrolló a un oficial. El Departamento de Seguridad Nacional informó que el elemento fue dado de alta en un hospital de la zona y justificó la reacción de los agentes como una medida realizada en defensa propia. El pronunciamiento de Homeland Security coincide con las condenas de agresión y peligrosidad dirigidas hacia René Good y Alex Pretty, ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis el pasado mes de enero. Las grabaciones de estos dos últimos casos han sido claves para refutar los intentos del gobierno republicano por incriminar a quienes alzan la voz contra su agenda migratoria. Pero en el caso de Rubén no existen videos o pruebas que contrasten la versión oficial que justifica el asesinato de Martínez. Mediante una entrevista con The New York Times, la madre de Rubén, Rachel Reyes, narró que su hijo estaba celebrando su cumpleaños en South Padre Island con un amigo de la infancia cuando fue abatido. El senador demócrata Chris Van Hollen exigió un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por el asesinato de Ray Martínez, abriendo la disputa legal sobre un caso donde el gobierno republicano buscará
tener la última palabra. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Y en más información de esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió un fallo en contra de la compañía GEO Group, uno de los complejos privados carcelarios más grandes del país y que opera la mayoría de los centros migratorios del ICE. Esto luego de que un grupo de migrantes encarcelados en un centro de detención de Aurora, Colorado, aseguró haber realizado trabajos de limpieza forzados sin remuneración o solamente con un salario de $1 por día, esto allá en el 2014. La unanimidad del fallo representa una derrota procesal para GEO Group. Sin embargo, no es una decisión definitiva, pues la empresa busca impugnar el proceso al defender sus prácticas y señalar que posee inmunidad supuestamente ante demandas por el hecho de ser contratista del gobierno. GEO Group es uno de los principales proveedores de centros de detención privados del país. Su sede se encuentra en Florida, desde donde gestiona un aproximado de 77,000 camas en 98 instalaciones distribuidas a lo largo del país. Tras múltiples cuestionamientos sobre la información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional sobre los supuestos peores de los peores, han surgido dudas sobre la precisión de datos utilizados en una de sus principales plataformas oficiales, que forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para respaldar sus operativos migratorios. Vamos a ver la siguiente nota. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presume en su portal oficial a los llamados peores de los peores inmigrantes detenidos, diversos cuestionamientos evidenciaron numerosas inexactitudes y cargos descritos de forma incorrecta contra cientos de personas migrantes. El portal enumera aproximadamente 25,000 personas, junto con los delitos por los que, según la agencia, fueron arrestadas o condenadas. Sin embargo, una revisión por parte del medio CNN encontró que muchos de los migrantes detenidos habían sido señalados por infracciones menores, como faltas de tránsito o reingreso ilegal, pese a ser presentados como parte de los casos más graves. Ante estos cuestionamientos, el propio DHS admitió que los cargos contra cientos de inmigrantes habían sido descritos incorrectamente, atribuyendo los errores a una falla técnica que afectó alrededor del 5% de las entradas. La agencia aseguró que el problema ya había sido corregido, sin embargo, no detalló cómo se produjeron las inexactitudes. Tras esto, funcionarios locales en Minnesota acusaron al DHS de inflar las cifras de arrestos, al atribuirse detenciones realizadas por autoridades locales. El comisionado de correcciones, Paul Schnell, advirtió que en el peor de los casos se trataba de propaganda y cifras difundidas sin pruebas para generar miedo en lugar de informar al público. El análisis también mostró que la mayoría de las detenciones eran inmigrantes latinoamericanos de países como México, Guatemala y Cuba, mismos que provenían de ciudades con grandes centros de detención, lo que indicaba que las personas ya estaban bajo custodia, cuestionando la idea de que representaban amenazas activas en las comunidades. Aunque el DHS insiste en que todas las personas listadas han sido arrestadas y puestas en proceso de deportación, el propio gobierno ha tenido que corregir información en una de sus principales plataformas, una situación que ahora pone bajo escrutinio la precisión de los datos utilizados para respaldar su ofensiva migratoria, y que reaviva las críticas sobre el uso de estas listas para sostener el mensaje público de la administración de Donald Trump. Hazel Ruiz, TV Migrante. Esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de la iniciativa de reforma electoral, una reforma que ha despertado diversas reacciones en la sociedad, pero un aspecto que vale la pena tomar atención son las representaciones migrantes. Si bien son figuras que ya hoy están presentes en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hoy se proponen 8 espacios nuevos para estas representaciones migrantes. Vamos a ver un poco de lo que dice justamente la senadora migrante Karina Ruiz y la diputada Roselía Suárez. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la propuesta de reforma electoral,
Como legisladora inmigrante, quiero destacar y celebrar que en esta iniciativa la voz de las y los mexicanos en el exterior fue tomada en cuenta. Algo que por muchos años ha sido una demanda legítima de nuestra comunidad. Además, quiero aprovechar para compartir que con anterioridad presenté una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, enfocada en la representación de las mexicanas y los mexicanos que vivimos fuera del país. Por ello, me da gusto comentar que algunos de los puntos centrales de esa iniciativa han sido retomados en la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta. De manera puntual, destaco 3 aspectos. Primero, el hecho de asegurar la representación de la diáspora en el Congreso. Segundo, la propuesta de que la lista del padrón electoral para votar desde el exterior sea permanente y no temporal como ocurre actualmente, cuando las y los mexicanos tenemos que registrarnos cada vez que hay un proceso electoral. Y tercero, el reconocimiento del derecho de las mexicanas y los mexicanos en el exterior a votar por sus representantes de manera directa. Estos elementos son sin duda acciones trascendentales para la comunidad migrante, porque nos hablan de que este tipo de reformas reflejan un ánimo de reconocimiento, inclusión y justicia democrática para nuestra comunidad en el exterior, abriendo una mayor participación de la diáspora en la vida democrática de nuestro país. La importancia de la representación de los mexicanos en el exterior en la reforma electoral. Es decir, que los migrantes vamos a tener un espacio, 8 representaciones como diputados federales migrantes. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos abraza, nos demuestra que somos parte de México, nos recuerda que venimos a transformar y que transformamos, ratifica que nosotros transformamos aquí y transformamos allá. Y dejar un mensaje para mis compañeras y compañeros diputados: la soberanía se defiende desde México y trasciende fronteras. Nosotros defendemos a México, esos 40 millones de mexicanos. Siempre vamos a estar viendo por nuestra nación. Somos antes que nada ciudadanos mexicanos, y si bien nacimos en México y migramos, o si bien somos hijos de padres mexicanos y otras generaciones que han estado allá, buscan que México tenga un futuro prometedor, porque todo mundo desea regresar a nuestra patria. Y no olviden que seguiremos haciendo patria donde quiera que se encuentre un mexicano. Y esos 40 millones de mexicanos vamos a estar felices de ver esa representación en el Congreso. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roselia Suárez, soy diputada federal migrante, orgullosamente michoacana. Durante los últimos meses, las remesas hacia nuestro país han bajado de manera considerable, según datos del Banco de México. Una de las posibles razones es la actual política migratoria de persecución en contra de los migrantes por parte de la administración trumpista. En TV Migrante tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra Rocío Mejía Flores, titular de Finabien, quien nos comparte justamente un poco del mecanismo que implementan desde Finabien para el envío y recepción de remesas. Vamos a ver. Y hace apenas unos días Banco de México daba estas cifras sobre la caída de las remesas. Al inicio incluso lo platicábamos en este espacio, pues no se sabía o no se sabe, digamos, que la razón es real, si era intermitente, si era algo permanente, estas caídas por lo que iba del 2025. Anuncia, si no mal recuerdo, 4.6 de caída en 2025 el Banco de México en remesas. Desde luego para nuestro país pues es una gran noticia, buena parte también de nuestro ingreso viene de ahí. ¿Ustedes cómo lo han percibido y también cómo han visto los movimientos por esta caída de remesas? ¿Les ha afectado, maestra, en Finabien? Sí, definitivamente, como mencionas, llevábamos ya 6 meses consecutivos en 2025 de caída de remesas cada mes. Finalmente en diciembre levantó otra vez un piquito, pero no logró recuperar lo que ya había caído en 6 meses antes. Entonces, en todo 2025 estamos recibiendo poquito abajo de 62,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que comparado con el 2024 tenemos 3,000 millones de dólares menos. 3,000 millones de dólares. Uf. Eso es muchísimo, porque eso implica que muchas familias, cientos de miles a lo mejor,
de familias en México dejaron de recibir pues ese apoyo que a veces es complemento, pero a veces es sustento de la familia. Entonces, claro, sí es importante revisar, como bien dices, hemos estado haciendo análisis de cuál fue el factor, el elemento, pero está muy claro, creo que por más análisis económicos, econométricos que hemos hecho, está muy definido. Prácticamente la política restrictiva y persecutoria de Estados Unidos, pues impacta. Con muchos paisanos, ahora que estuvimos en una gira por allá, no salen de la casa, van o directo al trabajo y se regresan. Claro. Esos 3,000 millones de dólares menos, pues sí fue fuerte. Entonces esperemos que este año, como ellos dicen, los paisanos allá, aguantemos, todo tiene que cambiar, están muy positivos, optimistas dentro de todo el escenario en que vamos a ir logrando recuperar esos envíos de remesas, sobre todo para beneficio de la familia. Finavien, como sabes, tiene todavía la recepción de remesas de efectivo. Si las personas van allá a cualquiera de las remesadoras, mando de efectivo, Finavien en nuestras 1,700 sucursales, recuerdan dónde era Telecom Telégrafos, ahí estamos, reciben efectivo. Aquí la ventaja es que también aquí ya no les cobramos comisión, el paisano ya lo pagó allá. Claro. Y al recibirlo, les respetamos también el tipo de cambio, entonces conviene. Si todavía quieren mandar en efectivo, díganles que llegue a Finavien y les conviene. Pero ahí también se nos cayeron las remesas. Entonces, pues obviamente toda la caída de efectivo fue cayendo. ¿Dónde no se nos cayó? El que viene de la tarjeta Finavien Estados Unidos a Finavien México, la vía digital, donde, como mencionábamos, te ahorras el impuesto del 1%, la comisión más baja del 2.99%, y el mejor tipo de cambio. En esa, las remesas sí siguen subiendo. Okay. Es interesante porque como están agarrando esta nueva alternativa que el gobierno de México pone en sus manos, pues entonces ahí sí estoy subiendo. El número de tarjetas que ya tenemos a la fecha son 119,000. Okay. Crecimos muchísimo de alguna otra entrevista que tuvimos aquí contigo. ¿Te recuerdas que en julio del 24 traíamos 30,000 tarjetas, sí, nada más? Perdón, del 25. Del 25, sí. 30,000 tarjetas. En julio la presidenta Claudia Sheinbaum las anuncia su relanzamiento en una mañanera y a partir de ahí de los 30,000 cumplimos la meta de llegar a 100,000 en 2025. Eso fue un gran logro y gracias a su apoyo de la presidenta. Pero en este mes de enero, que estamos a febrero, inicios, ya tenemos 19,000 tarjetas más. Entonces traemos una tendencia de crecimiento impresionante y por lo tanto también del envío de remesas a través de las tarjetas. Entonces pues traemos una meta para este año muy grande que esperemos se vaya cumpliendo. Y maestra, los paisanos, ahora que pudo platicar con ellos, ¿qué impresión tienen también sobre lo que se está haciendo acá, ¿no? A veces uno aquí en el país, digamos que tiene claro tal vez ciertas directrices de los programas sociales, de ciertos programas a los que también están dirigidos los migrantes, pero a veces también es la gran interrogante, ¿hasta qué punto está llegando esas políticas a nuestros paisanos de los Estados Unidos? Desde luego, yo creo que la mañanera es un gran dispositivo de comunicación en todos lados, pero ¿qué fue también lo que le dijeron los paisanos sobre esto y otros temas? No sé si está sesgada mi visión, pero toda nuestra red de amigos Finavien, sí, muy enterados. La mayoría ve la mañanera, y eso, por ejemplo, Los Ángeles son 2 horas menos. Sí. Quiere decir que se levantan 2 horas antes, ven la mañanera, siguen en redes qué hace el gobierno de México. Entonces, realmente muy enterados de todo lo que se está haciendo acá, de tal forma que lo encontramos mucho decir, ahora es el sueño mexicano. Lo que antes se llamaba el sueño americano, de irse a vivir a Estados Unidos y ir creciendo en recursos, ahora le llaman el sueño mexicano. ¿Qué es eso? Que ya están pensando en regresarse a México. Muchos que llevan allá 30, 40 años que dijeron, ya vendo mejor mi casa, vendo mis propiedades allá y me regreso a México. Está mucho ese deseo, esa intención de venir a México porque dicen, allá sí hay programas sociales, allá sí hay ayudas, allá sí hay becas, allá hay salud gratuita, educación gratuita, que no tienen en Estados Unidos y que cada día se los cortan más. Toda la beneficencia o los programas sociales en Estados Unidos pues se están cortando. Entonces ahora está ese sueño mexicano de quererse regresar y muchos de ellos también planteando cómo voy a ir mandando mi dinero, cómo voy a ir haciéndome de una propiedad en México, cómo puedo comprar una vivienda. Nos trajimos también muchas tareas de decir si tengo de pronto no $20,000, tengo 100, 200, $300,000 o más,
producto de su trabajo de 40 años, cómo hacerle para también traerse todo ese dinero. Entonces, ahí les tenemos que ayudar. Ante la constante persecución que asedia a la comunidad migrante en los Estados Unidos, New Comienzos, una organización civil que ayuda a la comunidad Dreamer en México, diseñó una aplicación que capacita y ayuda a quienes han enfrentado el reto de regresar a sus lugares de origen y el estigma del desarraigo cultural. Vamos a ver. Una comunidad migrante organizada es clave para resistir los embates de las redadas y deportaciones del gobierno de Donald Trump. La organización New Comienzo lanzó la app Dream in México, que busca empoderar a las y los migrantes que deciden regresar a casa y están en busca del sueño mexicano. Si llegan a haber deportaciones masivas el día de mañana, nosotros ya estamos listos para poder apoyar a posiblemente millones de connacionales en retorno. Nuestro programa principal, llamado Dream in Mexico, la función principal es para todos nuestros connacionales viviendo en Estados Unidos, para que tengan un retorno digno, con mentoría, acompañamiento y esperanza, porque hay una comunidad de mexicanos en retorno que te va a estar apoyando con los brazos abiertos. La aplicación puede ser descargada en los sistemas Android y iOS y cuenta con diferentes beneficios, como bolsa de trabajo, educación y la opción para retornar a México. Dentro de la app también hay una sección donde tú puedes empezar la búsqueda y capacitación de empleo, que es algo muy importante para nuestra comunidad en retorno. También para que puedas conectar con mentores que ya pasaron lo que tú estás pasando en este momento. Para nosotros son historias de éxito. Y por último, un diario. En inglés se llama My Journal, dentro de la app, donde tú también puedes documentar el día al día, desde que estás planeando tu retorno con dignidad, el acompañamiento que te damos hasta que llegas a México. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el gobierno de México ha realizado más de 145,000 repatriaciones a través del programa México Te Abraza, el cual ha tenido contacto con la Asociación Migrante New Comienzos. Conocemos muy bien el programa, también hemos hablado con diferentes consulados de México en Estados Unidos, como el de Las Vegas, como el de Los Ángeles, como el de Dallas, Texas. Hemos apoyado a más de 100,000 personas desde que iniciamos hace 10 años y precisamente en este momento nuestro trabajo ha triplicado. Recibimos contactos diariamente. Uno de los esfuerzos de New Comienzos gira en torno a la salud mental, como la prevención al suicidio y el bullying, que podrían padecer nuestros paisanos. Si estás en Estados Unidos o eres un mexicano en retorno, te podemos enviar esta caja que ves aquí, desde material para la prevención del suicidio, que es un tema muy importante, la famosa tarjeta roja para que sepas tus derechos en Estados Unidos, una guía bilingüe para que sepas paso a paso cómo llevar esa reintegración a la sociedad mexicana. Oscar Reyes, punto de referencia. En este contexto, miles de mexicanos se han visto obligados a regresar al país, donde enfrentan el reto de reconstruir sus vidas. Ante este panorama, el gobierno federal ha puesto en marcha el programa México Te Abraza, una estrategia que busca recibir y apoyar a quienes han sido repatriados tras años de permanecer en los Estados Unidos. Uno de ellos es Víctor Valdés, quien después de décadas fuera del país, hoy intenta comenzar de nuevo con el respaldo de este programa. Vamos a ver. Este albergue ha sido, la verdad, un regalo que no me esperaba, y tanto el gobierno como Inmigración y todos, este programa de México Te Abraza, o sea, ha sido una bendición. Un año se ha cumplido tras el retorno del presidente Donald Trump, quien con sus políticas de persecución ha orillado a miles de inmigrantes a regresar a su país o lugar de origen. A través del programa México Te Abraza, Víctor Valdés ha encontrado una segunda oportunidad para establecerse en el país, luego de permanecer por 4 décadas en la Unión Americana. Yo estuve básicamente redondos 40 años en Estados Unidos. Como a la edad de 4 años por ahí, fue donde, en el 85, cuando empezó la amnistía, fue cuando me llevaron allá, y desde ahí he estado en el sistema americano. Para evitar ser arrestado y llevado a un centro de detención antimigrante, Víctor vendió todo lo que tenía en Estados Unidos y tomó la iniciativa de volver a México.
En este mundo uno solamente se puede esconder por tanto tiempo. Y ahorita con la agresividad que tiene ICE, yo dije, bueno, tarde o temprano me va a tocar. Así es que, o puedo ir yo por mi propia cuenta. Básicamente lo que pasó es que yo tenía pagado ya mi renta y se expiraba el 1 de diciembre. En noviembre de 2025, Trump envió fuerzas federales a Carolina del Norte, estado donde vivió Víctor, lo que puso en riesgo su libertad e integridad. Yo decidí en mí, o sufro allá, o de una vez, tarde o temprano, voy a tener que enfrentarme a esta situación. Así es que sin conocer a nadie aquí en la República, sin saber a dónde iba a ir, yo conseguí un boleto, vendí y regalé lo poco que me quedaba y dije, voy a ir al cónsul general de México en Raleigh. Y hablé con el cónsul y el gobierno de México me abrió las puertas para regresar. Ahora, en territorio nacional, está decidido a retomar su vida y a encontrar el sueño mexicano. Actualmente vive en el albergue Vasco de Quiroga, un espacio que protege a las y los migrantes que buscan asilo en el país. Lo que yo espero es integrarme, los talentos o las habilidades o el trabajo, el esfuerzo que yo puse en Estados Unidos, que me dejó sin nada, con esa misma determinación, tratar de ser algo para este país que, aunque me olvidé de él y estuve tantos años, me ha abierto las puertas y los brazos. Oscar Reyes, TV Migrante Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TVMigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.